Muy buenas a todos, otra vez aquí en el Geochiringuito Político. Estamos otra vez con más noticias. Ahora nos iremos directamente a Palestina, sin antes saludarlos a todos. Un saludo de parte de Miki mío, allá donde estéis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sabéis cómo funciona. Hoy traemos un vídeo muy interesante que creo que os puede gustar, ya que, bueno, muchos habéis estado siguiendo estas noticias, ¿no? Últimamente, Hamas, Palestina, Israel, es el tema del momento, pero vamos a ir más allá y vamos a intentar comprender qué movimientos han ocurrido y de qué manera y qué pueden producir, qué clase de efectos a corto, medio, largo plazo. Aquí lo veremos e intentaremos hacer un análisis bien completo y sin más preámbulo, empezamos explicando la ofensiva de Hamas. Y lo primero de todo, esto es chiringuito, no olvidemos, los mercados han resentido muy fuerte a nivel general, sobre todo, ya que, bueno, ha sido una inestabilidad global muy importante, cosa que no veíamos quizás desde lo de Ucrania, no sé si más o menos, pero este efecto tan fuerte a nivel de todos los continentes, de todo el mundo, se ha visto muy claro y ya se tendrá que ver si esto se recupera, que suponemos que sí, pero de todas formas ha habido este cambio en los mercados. También, sobre todo, obviamente ha afectado al tema del petróleo, ya que estamos hablando de Oriente Medio y como veremos posteriormente, hay actores muy diversos dentro de esta región implicados, grandes productores de petróleo y, como no, también Estados Unidos, pero esto es en lo que se refiere a mercados, un gran efecto devastador que suponemos que se recuperará por el tema de que es algo puntual, pero de todas formas, algo a tener muy en cuenta. Y primero de todo, para entender lo que está ocurriendo, no podemos entenderlo sin saber qué es Hamas. Hamas, para empezar, tratemos de entenderlo, es un partido político dentro de lo que sería Palestina. Arriba a la derecha, lo podéis ver aquí en el mapa de Gaza, porque sí, Palestina está dividida en dos y ahora vamos a hablar de Gaza. ¿Por qué? Porque Hamas es el estado que gobierna Gaza, como si fuera un estado, aunque oficialmente pertenece a Palestina. Entonces, esta forma de tener como dos estados dentro de lo que sería Palestina hace que Hamas cobre más fuerza y como partido político tenga el control absoluto sobre esta provincia, esta región, este territorio y lo convierte en un actor muy importante en el conflicto. Además de eso, tiene una rama militar que son las brigadas de Ezeldin al-Qassam, que, bueno, serían unos más de 20.000 hombres, los cuales pues vendrían de toda esta población del territorio de Gaza, todos esos palestinos, que, pues bien, sobre todo movidos por el descontento del gobierno central, el gobierno palestino, habrían acudido a este partido y a estas brigadas que defenderían una estrategia yihadista en base a un ideario político islamista y nacionalista. Estos serían los pilares fundamentales sobre los que se sostiene, aparte de la guerra contra el sionismo. El sionismo sería el hecho de crear un Estado propiamente judío. Entonces, aquí podemos ver arriba a la izquierda el logo de lo que sería el partido, abajo a la izquierda lo de las brigadas de Al-Qassam y a la derecha la bandera. Y a la derecha de todo vemos aquí a una persona que sería como el líder, bueno, que es el líder del partido, que es Ismael Haniyeh, el cual es una persona que ha estado muchos años involucrada en este conflicto y es una persona a tener en cuenta tanto en negociaciones como en los ataques, como en todos los movimientos que hemos visto durante estos días. Entonces es una persona que ya conoce bien Israel, que ha estado pues, en el conflicto desde muy dentro, ha estado en esas prisiones, ha estado liderando desde diferentes puntos y ahora mismo cobraría, pues sería un pilar fundamental en todo el conflicto árabe-israelí. Y una vez ya que hemos analizado lo que es Hamas, pasamos a analizar lo que es Palestina, el Estado de Palestina. No olvidemos que Palestina sería la concepción que se tiene de todo el territorio y el Estado de Palestina sería el gobierno. ¿Y quién lidera este gobierno? Fatah. Fatah es un partido político el cual vendría de una herencia del socialismo árabe, allá por los 70, así que, bueno, con todo esto
lo que hace es que defienda unas posturas muy diferentes de las que hemos visto antes, de Hamas. Si antes hemos visto un partido islamista, este sería un partido secular. ¿Qué significa esto? Que separa lo que es la religión del Estado, no lo mezclaría. Además que defendería posturas más progresistas, podríamos decir, menos invasivas en el tema de religión, y que, bueno, aquí vemos también el líder de la autoridad de Palestina, el cual es Mahmoud Abbas, que es un político ya de carrera, que lleva muchos años, ya es mayor, y también por el hecho de que se espere un nuevo heredero, ¿no? Una cara nueva, también obliga a Fatah a renovarse y pasar por este periodo de lapso de tiempo, el cual hay una incertidumbre. Entonces, este gobierno de Fatah ha vivido muchos cambios, ya no es el gobierno de Yasser Arafat, ahora mismo estaría en una situación muy débil y con poco apoyo internacional, cada vez perdiendo más, y por eso las alternativas a este partido se están viendo cada vez mayores y más. Y claro, hay que entender que Palestina es mucho más que un partido 2. En Palestina, que ahora lo veremos, bueno, esto es Fatah, hay que recordar que gobierna en Cisjordania. Recordemos esta diferenciación entre lo que es Gaza y lo que es Cisjordania. Ambos son Palestina, pero uno lo gobierna Fatah, Cisjordania, y el otro gobierna Hamas, Gaza. Y entonces pasamos también a entender, ¿no?, lo que es la pluralidad dentro de Palestina. Los palestinos al final son un pueblo que tienen muchas visiones y, como lo podemos ver en esta imagen, pues desde 1948, como nos pone aquí, que sería el año de la independencia, han habido muchas tendencias muy diferentes del lado palestino. Arriba a la izquierda empezamos por el movimiento que sería de corte marxista-leninista, sería el Frente Popular por la Liberación de Palestina. Sin embargo, también tendríamos a su derecha, justo al lado, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, de un corte también marxista-leninista, pero con tendencias maoístas. Justo abajo tendríamos el Partido del Pueblo Palestino, también con un deje socialista. Aquí abajo a la izquierda tendríamos a Saika, que sería un partido de ideología bacista, un poco como Siria, panarabista y con un toque de socialista no marxista. Y justo al lado tendríamos a la Yihad Islámica Palestina, un partido islamista, y muchos otros que también convergerían en esta sociedad tan plural que es la Palestina. No sería simplemente pues una idea, un partido, una brigada, una milicia, sino que hay multitud de partidos que están luchando por el control de lo que sería Cisjordania y Gaza, y también por la liberación del pueblo palestino. Entonces, cabe recordar esto, sobre todo, no olvidarse que hay multitud de diferencias entre unos y otros, y a veces entre ellos, pues hasta hace unos años ya se vio con la guerra entre Hamas y Fatah. No todos son lo mismo. Y entonces pasamos aquí a uno de los eventos más importantes. Si bien los acuerdos de Oslo fueron claves para decidir el clima entre la opción entre dos estados, la solución de dos estados, en los acuerdos de Abraham vemos como Israel cogió fuerza, se puso a hacer pesas, digamos, y encontró una canalización de apoyo internacional que nunca había vivido y que era determinante y significa un antes y un después entre las relaciones entre el mundo árabe, la Liga Árabe e Israel. Entonces, en este acuerdo participaron Israel, Estados Unidos, que también ayudó como un poco como mediador, como ayudando a que se realizara, creando de contactos, y en este participaron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y también y Marruecos, sí, Marruecos también participó. ¿Qué significa este acuerdo? La normalización de las relaciones. El volver no, porque nunca había pasado, sino la primera vez que estados árabes formalizan las relaciones con Israel, lo reconocen, crean acuerdos comerciales, diplomáticos, y sería una forma, claro, ¿por qué es tan importante este acuerdo? Porque significa que es la primera vez que a Palestina un poco se le da de lado, ¿no? Después de esto, vemos como muchos países árabes empiezan a priorizar
como socio económico, como socio político y a tolerar también según qué actitudes, en el mundo árabe estos países inician este proceso de prefiero juntarme con Israel que con Palestina, aunque tengo que apoyar a Palestina de cara al público. Entonces, estos acuerdos que eran de cuando la época de Trump y ya estaba Netanyahu, entonces son claves para entender lo que está ocurriendo ahora y cómo Israel puede actuar de esta forma. Y de aquí pasamos a lo que es el conflicto en sí, lo que ha ocurrido, lo que hace apenas unos días tiene al mundo mirando televisor, mirando noticias y estando atento a ver qué está ocurriendo. Tenemos aquí en pantalla la bandera, el escudo del Mossad. Seguramente este nombre os lo conocéis perfectamente muchos, es el servicio de inteligencia israelí, el cual está considerado uno de los mejores del mundo. Entonces, cabe preguntarse muchas cosas, ¿no? Porque esta ofensiva de Hamás se ha realizado a gran escala, se ha realizado en una de las zonas más seguras del mundo y se ha realizado con una desfachatez, podríamos decir, total. Ha sido un ataque hacia población civil, la cual, ya, dato importante, Egipto, 10 días antes del ataque, avisó de que había movimientos y que se podía producir una escaramuza, un ataque en la frontera con Gaza, a lo cual Israel lo negó, dijo que eso pues que no se fiaba, que eran mentiras o que era información errónea. Y además, una vez hecha la ofensiva, la reacción del ejército de las Fuerzas Armadas de Israel fue de unas 6 horas. Algo totalmente inexplicable. Cómo en una de las fronteras más defendidas, más controladas y más vigiladas del mundo se tarda 6 horas en reaccionar cuando en cualquier momento ahí cruza alguien, me pasa alguien en bici o cualquier cosa y ya se detecta el momento y ya lo tienen controlado. Entonces, nos cabe preguntar a nivel, más que nada logístico, cómo puede haber ocurrido esto cuando se ha hecho con motos, se ha hecho con furgonetas, o sea, se ha hecho de una manera que tampoco es que hayan sido unos comandos que... No, o sea, han entrado... Y claro, ¿cómo podemos explicar esto? Y además no solo esto, sino que ahora pasamos a la siguiente imagen, que la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es uno de los sistemas de defensa antiaéreo, antimisiles, más efectivos del mundo y con mayor control, tiene financiación americana, los israelíes le han puesto un empeño brutal para que sea un sistema de defensa que le proteja de ataques de misiles de cualquiera de sus vecinos y que bueno, que ya se vio en funcionamiento en el 2022 y era una pasada, ¿no? Vimos esas imágenes de cómo los misiles apenas llegaba uno de cada tantos, y sin embargo esta vez de los 5.000 muchos han llegado, muchos de esos proyectiles han impactado en suelo israelí. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Que como uno de los sistemas de defensa antimisiles con mayor peso del mundo se ha quedado como algo que sí, que ha tenido muy buen funcionamiento, pero no el que se podría esperar. Entonces, aquí surgen muchas preguntas y muy pocas respuestas. En este caso, pues el sistema es el que es, muy efectivo y al final sí hay que hacerlo funcionar, pero es que ya se hizo funcionar, ya se sabía, tenían el aviso como hemos dicho antes, así que pasemos de lo que es más del tema militar, pasemos más a lo político, que siempre van de la mano, así que pasamos a eso. Aquí tenemos el primer ministro Benjamin Netanyahu, el cual, bueno, tiene el mundo mirando sus decisiones. Antes de empezar a hablar de la actualidad, hablemos un poco del pasado, por el pasado reciente. Netanyahu tenía un gobierno que si por algo era conocido era por tener hasta hace poco, bueno, hasta esto que ha ocurrido, una baja popularidad, muchas críticas, se sucedían las manifestaciones en contra suya, era criticado por autoritario,
por pasarse nacionalista, por poner una serie de censuras, por muchos temas que estaba la gente de Israel que no estaba contenta con este primer ministro. Había muchos que sí, pero había un descontento muy, muy grande y se estaba viendo con manifestación tras manifestación, quejas, protestas. En el Parlamento también, pues aquí arriba a la izquierda vemos a Yair Lapid, el cual es el líder de la oposición. Ya se estaban viendo movimientos para ver si se podía hacer algo contra Netanyahu, si bien era echarle, si bien pues presionarle de varias formas, pero venía de un gobierno que era cada vez más inestable y con muchas protestas en la calle. Entonces, con todo lo que ha sucedido, cabe preguntarnos muchas cosas porque este gobierno ha tenido un gran refuerzo porque al final hace poco anunció el estado de guerra y eso es un gran refuerzo para un gobierno de ideología nacionalista y más con los socios que tiene, que son de ideologías sionistas muy conservadoras y tradicionalistas. Y cabe preguntarse muchas cosas, porque sí, ahora están con el gobierno de contención que ha propuesto, el cual Yair Lapid de momento no ha aceptado, pero sin embargo, cabe preguntarse que todo esto que ha ocurrido le va muy bien realmente al primer ministro, ha reforzado su posición en el gobierno, está claro que no lo van a echar hasta dentro de mucho tiempo, al menos mientras dure la guerra. Y con todo esto se está reforzando una ideología nacionalista, un sionismo muy de derecha nacionalista. Sobre todo cuando es algo muy simbólico, pero para que veamos los pequeños detalles, el ataque que se da, el primer ataque, ¿no? El ataque más famoso es contra un festival de música, era un festival por la paz. Un poco la idea, ¿no? Si, pensando mal, vienen los de Hamas con unos actos pues imponiendo el terror y un poco la idea que te puede quedar es que haciendo con buenas conductas y con buenas razones, ¿no? Y con esa buena actitud, al final era lo que se proponía el festival, no se consigue nada y al final pues queda un poco la fuerza bruta y el imponerse contra el enemigo. También es muy le va muy bien, ¿no? El tema de que potenciar jamás dentro de Palestina. Habíamos visto antes que Palestina hay muchos partidos, o sea, no es un pensamiento único, ni mucho menos. Y sin embargo, promoviendo esa idea al mundo de que Palestina jamás, esto relacionándolo siempre, entonces, claro, queda muy justificado según qué actos que pueda hacer. Recordemos que eso, Israel está en estado de guerra y ha tomado unas acciones que luego veremos a nivel militar, pero a nivel político, el gobierno de Israel se ha reforzado, aunque ya ha sido criticado por Yair Lapid por la ineficiencia al mando del país, ya que ha habido los errores que hemos comentado, los cuales pueden ser muy convenientes. Allá vosotros como lo veáis, pero parece muy conveniente en esta situación en la que ha ocurrido todo. Y bueno, aquí ya pasamos al mapa, pasamos a la estrategia más a pie de calle, en la cual, pues bueno, aquí vemos lo que es el estrecho de Gaza y cómo ha habido este avance por la zona amarilla, la cual han sido avances calle a calle, piso a piso y incluso tomando algunas bases militares. Esto vuelvo a repetir el hecho de que es una de las zonas más seguras del mundo, con más vigilancia. Al final, un grupo de milicianos ha conseguido avanzar todo esto y la presencia militar de las brigadas de Hamas lo que ha hecho es, bueno, sí, han conquistado este territorio, pero realmente lo que se pretendía era crear un terror y hacer presión y sobre todo una de las estrategias es la de los rehenes. Estas zonas al final pues sí que son de mayoría israelí, claramente, porque no estarían en Gaza, y entonces lo que han hecho es secuestrar a gente de todo tipo y tenerlos como moneda de cambio por los prisioneros que pueda tener pues Hamas y todo el entorno. Y estos son los avances por la zona de Gaza en esa ofensiva que, bueno, ha tenido unas repercusiones que ahora vemos porque
antes de verlo, vamos a hacer un poco de estrategia militar, un poco de trabajo de inteligencia, ¿no? Tenemos por un lado, aquí podemos ver el mapa de Gaza, ¿no? Ese avance que intenta tirar lo máximo posible hacia la frontera con Jordán, obviamente no es el objetivo, pero para tomarlo como idea, ¿no? El cual, pues bueno, esta ofensiva lo que pretendía era más crear el terror, pero a nivel militar también crear un avance podría ser muy interesante, sobre todo si seguimos la flecha que sale desde Gaza, por el hecho de que si se consigue avanzar cierto territorio, unificarlo con Cisjordania, que aquí lo veríamos, en inglés sería el West Bank. Entonces, esto sería algo muy improbable, pero como objetivo militar sería muy interesante. Además de que en Cisjordania, aunque no gobierne Hamas, sí que hay muchos partidos y brigadas, además de las propias de Hamas, que están dentro de este territorio, muchas otras, como la Yihad Islámica Palestina, la cual también tendría estas brigadas y estos voluntarios, pues podrían hacer cierta presión desde Cisjordania, como lo vemos aquí en el mapa, para ir presionando un poco y hacer como de distracción, un poco crear mucho terreno para mucho frente para defender y que Israel se vea obligada a diversificar sus fuerzas. Y obviamente Israel tiene la superioridad tecnológica y militar, pero con esta estrategia sería interesante para hacer más presión y conseguir, pues bueno, con esta estrategia de terror, aumentar su relevancia. Además de eso, esto, como estamos viendo estos días, se está convirtiendo en un conflicto internacional. Esto no solo afecta a Palestina y a Israel, sino que, como vemos alrededor, hay multitud de países árabes, que ahora explicamos esas flechas porque no todas significan lo que parecen. Entonces, desde el norte, desde el Líbano, sí que hemos visto escaramuzas y reyertas. De hecho, Israel está realizando ataques de artillería sobre el sur del Líbano. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el gobierno del Líbano, sino que tiene que ver con las guerrillas del partido político Hezbollah, que es uno de los más importantes del país al norte de Israel, del Líbano, y que estarían financiadas y apoyadas por Irán. Aquí vemos otro actor, Irán, que no sale en el mapa, pero tiene mucho que decir, aunque se ha distanciado, se ha puesto un poco de lado en todo el tema de los ataques de Hamas. Entonces, esta presión desde el norte no es la primera vez que se ve en este conflicto, ni mucho menos, sino que esta vez también podría usarse como distracción, como presión, y un poco para que también Hezbollah gane ese protagonismo y esa relevancia en el mundo musulmán. Aparte del Líbano, tenemos el país colindante, que sería Siria, el cual ya hemos visto que, bueno, ha habido enfrentamientos, más que enfrentamientos, un bombardeo en 2 aeropuertos, y además de esto, pues no cabe olvidar que claro, Siria reclama los Altos del Golán, que sería un territorio ocupado por Israel y que Siria reclama como propio. Entonces, la casus belli está ahí y se podría aprovechar perfectamente, y más cuando Siria está alineada políticamente y geopolíticamente con Irán. Entonces, ahí habría mucho que decir y que podría producirse una ofensiva en caso de que fuera necesario. Además de eso, vemos dos actores más al sur, el primero sería Jordán, que este no va a participar obviamente, es un actor muy neutral en esto, porque sería muy prooccidental como para meterse en contra de Israel, pero muy árabe para meterse a favor de Israel. Entonces se quedará muy neutral. ¿Qué significa esto? Que lo único que puede salir de aquí serían guerrillas y grupos políticos que serían exiliados palestinos, los cuales podrían hacer algún tipo de escaramuza muy puntual en esta zona, aunque es muy ancha y no creo que Jordán tampoco lo permita. El último actor que nos queda por ver, Egipto. Egipto, no hay que olvidar que luego lo veremos también en otra diapositiva, el cual de los que hay alrededor es el más implicado por una sola razón, porque esto se centra más que en Cisjordania y en Gaza. Gaza solo tiene 2 fronteras, con Israel y con Egipto. La de Israel está sellada a cal y canto. La de Egipto es la única salida posible. Entonces, Egipto parece que se va a ver envuelto en una crisis humanitaria y de refugiados brutal, y entonces, aunque sea un actor que tampoco tenga intención de meterse, puede verse obligado a, si se fuera el caso, a realizar una ofensiva desde el sur. ¿Todos estos movimientos son posibles? En mi opinión, los únicos que creo que son viables son los salidos desde Gaza, desde Cisjordania en pequeña escala y más a nivel
de insurgencia, y desde el norte con Hezbollah. El de Siria sería el más probable de los otros, pero podríamos descartar de momento, hasta que no cambien mucho las cosas, Egipto y Jordania. Y de estos movimientos pasamos a analizar las fuerzas armadas, las fuerzas de defensa israelíes, las cuales son unas de las más, no nos dejemos engañar por los números que vemos aquí, es uno de los ejércitos mejores preparados del mundo, por las razones que vemos aquí. Son más de 150 militares, 150.000 militares en activo, de siempre, de militares que trabajan de eso, o sea, gente muy preparada en uno de los mejores ejércitos del mundo y con más de 300.000 reservistas movilizados hasta el momento. Estamos hablando de números muy grandes para un ejército que acostumbra a ser muy pequeño por las razones que, bueno, no necesitan tener mucha gente por la financiación y apoyo americano, ya que tienen el mejor armamento del mundo, ya sea americano o de fabricación propia, o de otros socios comerciales en el tema en el tema militar. Entonces, esto, claro, lo convierte en que cada soldado pues tiene una preparación y un gasto que es mucho más elevado que los ejércitos alrededor y que está mucho más preparado, y que este mejor armamento le hace que sea más difícil de abatir y que sea más fácil abatir él a otro. Entonces, además de esto, no hay que olvidar el servicio militar obligatorio, que todos los hombres y mujeres de Israel tienen que realizarlo sí o sí. Entonces, esto convierte una población civil en gente apta para el servicio militar, lo cual es muy peligroso para los vecinos, porque en caso de que la guerra fuera más, siempre hay más gente que puede empuñar un rifle, y de manera profesional. No serían milicianos, sino que serían soldados haciendo vida de civil. Entonces esto lo convierte en un país muy bien defendido, además de las medidas de defensa civiles, que esto incluye pues las evacuaciones en casa, los sistemas de ayuda y de alertas, y las fronteras que están vigiladas, y todos los mecanismos que hay para intentar evitar las bajas civiles y focalizar los objetivos en los militares para que haya ese contraataque. Entonces esto es lo que podemos ver en cuanto a las fuerzas de defensa israelíes, y por eso son uno de los ejércitos más temidos del mundo y más importantes pese a su pequeño tamaño. Entonces, para su territorio, para su contexto, es un ejército muy bien estudiado y que es de los más profesionales del mundo. Y de aquí ya pasamos a lo que sería la crisis en Gaza. La crisis en Gaza, ¿a qué nos referimos? ¿No? Antes hemos visto ese asedio, porque ahora mismo Gaza está bajo asedio. ¿Esto qué significa? Pues tenemos esa mentalidad medieval, ¿no? Del castillo que está rodeado de soldados, los cuales están atacando con armas de asedio. Pues un poco lo que se vería ahora mismo Gaza sería eso. Un territorio rodeado por tropas israelíes, cuya única salida sería Egipto, que es neutral y de momento está rechazando los corredores humanitarios, y lo cual se ha criticado desde la ONU es el hecho de cortar los suministros de comida, agua, luz y elementos esenciales en todo el territorio. Ahora mismo la gente, los hospitales, porque claro, hay bombardeos, entonces hay bombardeos, hay bajas y la mayoría son civiles, los hospitales están desbordados, hay una crisis humanitaria brutal. Y ahora mismo estarían viviendo unas escenas que no se sabe cómo puede acabar. Hay que pensar que en Gaza hay alrededor de unas 2 millones de personas más o menos. Y entonces, claro, hay que tener en cuenta esto, que lo que no se puede es pensar que simplemente es un ataque hacia población, pues militar o terroristas, a todas estas personas que están tanto en lo que es los campos de refugiados como en los barrios que hay por ahí. Al final Gaza no es más que un poco, es como un campo de concentración muy grande, ya que está rodeado, no hay salida a ningún sitio, y recuerda un poco la época de Sudáfrica con los bantustanes, los cuales eran estados creados artificialmente, de manera que el país que los crea pueda controlar y pueda desplazar a la población que no quiere aceptar en su país para que estén al margen de ellos y un poco pues no molesten.
Entonces, la situación en Gaza es muy crítica, ha habido quejas desde la ONU, desde muchos países, desde africanos, árabes, asiáticos, que están pidiendo que se reabra el diálogo, y lo primero para reabrir el diálogo sería reabrir ya no los corredores humanitarios, sino permitir el acceso de elementos básicos, de productos del día a día que son indispensables, para evitar una catástrofe de dimensiones enormes. Todos estos cientos de miles de personas están bajo problemas muy graves, los cuales no se puede saber, ya que el bloqueo es terrestre, aéreo y marítimo. Entonces, la única salida sería quitar este bloqueo que está produciendo una situación totalmente inhumana, y entonces a partir de ahí sí que se podría llegar a algún tipo de incursión o de elementos diferentes, tanto militares, políticos, diplomáticos o lo que sea, pero ahora mismo estarían en peligro todas estas miles y cientos de miles de personas. Entonces, cuidado con eso, porque ahora mismo Gaza, vale que ha habido este ataque, pero al final aquí vive mucha gente y esta población civil lo pagará pues muy caro. Y de aquí, pues para entender un poco también que el estrecho de Gaza, que es lo que tenemos aquí remarcado en verde, cómo se hace este cerco, cómo se hace ese es que es un asedio al final. Lo vemos aquí como la única frontera, que sería el muro de acero con Egipto, el cual separaría a estos dos estados, y estaría rodeado por ese bloqueo marítimo, cual no pueden ni salir al agua, no pueden huir, y además que, bueno, tienen estas zonas, que aquí lo vemos a la derecha, lo cual estaría con vallas, con cámaras de vigilancia, con barreras, con personal armado que estaría 24/7 vigilando estas zonas limítrofes entre Israel y el estrecho de Gaza. Y, y además, lo que podemos ver también aquí es estas zonas paso a paso, ¿no? Lo cual habría primero, pues, esa zona de separación, y finalmente tendrías la zona de peligro. Zona de peligro, ya no estamos hablando de un aviso, sino que ahí, pues claro, sería como meterte en un complejo militar o en una zona que no está permitido. Al final esto eh, impide totalmente el paso de un sitio al otro, y si se diera algún paso sería muy controlado y bajo una vigilancia muy férrea. Entonces, si bien esta zona de peligro estaría muy vigilada, ya pasaríamos a la zona prohibida, que ahí sí que, bueno, tendría consecuencias el paso al acercarse a esta zona, pues tendría consecuencias graves, que nos podemos imaginar. Además de eso, el mapa que nos lo muestra aquí, podemos ver como hay, bueno, es un territorio, ¿no? Que vemos aquí, que plantas, bueno, un poco como una población, ¿no? Además de eso, tiene la planta donde les da energía, un poco el agua, pero lo que destaca también es el tema de los campos de refugiados. Si bien hemos dicho que esto era como un campo de concentración, además hay gente que vive chabolas que se han hecho ellos mismos y que lo podríamos ver en el mapa en estos puntos. Entonces, esta gente, claro, hay que pensar que es gente desplazada, en la cual se ha llevado de un sitio al otro y simplemente pues están viviendo ahí porque, claro, y más ahora con los ataques de artillería, muchas familias se han quedado en la indigencia, ya que no tienen ni trabajo, ni casa, ni nada. Entonces, esta situación por eso es tan crítica y tan peligrosa. Y bueno, aquí para sacar las conclusiones, estamos hablando de un conflicto que nos remontamos a 1948, con la independencia de estos dos estados, que están muy influenciados por el Imperio Británico, que a su vez está muy influenciado por el Imperio Otomano, y que, bueno, desde entonces ya se habían dado casos de enfrentamientos, pero que desde 1948, con esas independencias, hemos visto muchos escenarios en los cuales, sobre todo en la guerra del Yom Kippur, ya se dio una coalición árabe en contra del Estado de Israel, y entonces fue un debacle para los árabes. Entonces, esto cabe recordar
ese escenario, ese evento tan importante de la historia, porque Israel es una potencia regional muy importante y más por los amigos que tiene, especialmente Estados Unidos, la cual ya está derivando parte del dinero que enviaba Ucrania a Israel para la defensa, está moviendo portaaviones cerca de esas zonas del Mediterráneo, sobre todo poniendo un ojo hacia Irán, y no olvidar la Unión Europea. La Unión Europea, sí, muy bien, los estados, todo lo que tú quieras, pero nuestro apoyo está con Israel. Por otro lado, Palestina. Palestina lo que tiene que mover sobre todo es la Liga Árabe y en este caso no hay que olvidar que son dos, o sea, Palestina no es una, hay Gaza y hay Cisjordania. Por el lado de Cisjordania poco van a hacer realmente porque no es que no vaya con ellos, porque no pueden hacer nada, están separados, no tienen ejército, no tienen una defensa, simplemente tienen el apoyo de algunos países, que por ese lado no creo que haya un ataque hacia Cisjordania, pero no se descarta por el hecho de que elementos de Hamas y de otros actores islamistas están concentrados en esa zona, sobre todo por la zona de Jerusalén, y que estos conflictos pueden derivar también en una ofensiva de Israel a Cisjordania. No se descarta, lo que sí, que como conclusiones podemos decir, y esto es algo que es un punto y aparte en la historia, este evento significa el fin de Gaza. Gaza no va a dejar de existir con esta ofensiva que está preparando Israel. De momento solo la está asediando, está esperando al momento preciso para avanzar. Entonces toda esa población pues se verá abocada al exilio o perecerá en los actos belicistas, y queda por ver el caso de Cisjordania. El caso de Cisjordania no se sabe bien qué puede ocurrir. Lo que sí es que poco a poco ya se ha visto con esa colonización casa a casa, en el cual las familias palestinas han visto desplazadas de sus hogares para repoblarse con gente judía. Entonces estos movimientos, pues ya de por sí igual no le interesa tanto meterse en estos líos con toda Cisjordania, y sobre todo cuando la defensa más importante que puede hacer Palestina es la comunidad internacional, de que, claro, Israel es una gran potencia, pero tampoco le interesa que todo su alrededor quiera atacarle, bombardearle y que esté cada día así. No sé hasta qué punto eso le puede salir a cuenta, ya que algunos estados que son neutrales tampoco van a ver bien que se anexione todo el territorio palestino, pero desde luego la fuerza lo tiene. Si eso por nivel de fuerza bruta, le sobra, y lo estamos viendo como además está encarando con el norte, en lo que sería la frontera con el Líbano, la frontera con Hezbollah, tiene defendida la zona de los Altos del Golán, tiene defendido más que de sobra el Mediterráneo, tiene arsenal nuclear, que eso es algo muy importante y que muy pocos estados pueden decir, y que además los estados alrededor, ya hemos visto con los acuerdos de Abraham, se los ha metido en el bolsillo, se los ha ganado a esos países árabes que querían comerciar, que ven en Israel un socio con mucho potencial y que, bueno, que tiene muchos apoyos. Para el que se lo esté preguntando, por ejemplo, Rusia sería el actor más neutral, sería el que más defiende la solución de dos estados. Para Rusia sería muy negativo que uno u otro pues se pasara de listo y quisiera avanzar demasiado. De hecho, esta ofensiva de Hamas le va en contra de sus intereses, porque si bien apoya a Palestina, también tiene muchos intereses en Israel. No hay que olvidar que Rusia tiene una tradición muy judía y que incluso tiene un territorio que es un oblast, que es una región judía, y que, bueno, este conflicto es de décadas, es eso, empieza en el 1948, hemos visto muchos eventos así, pero tal como este va a tener esos efectos a nivel internacional, porque ya se está hablando de sanciones a varios países, ya se está hablando de enviar dinero, y eso nos suena de un conflicto reciente que todos conocemos. Entonces, todos nos acordamos de esa famosa, bueno, esa famosa cantinela, esa famosa frase de que era una incursión que va a durar unos días. Pues bien, aquí ya estamos avisados de que esto va a durar mucho tiempo, el estado de guerra se va a quedar, y como ha dicho el primer ministro Netanyahu, esto ha sido, bueno, esto lo ha dicho creo que el ministro de Exteriores, esto ha sido nuestro 11S, y el gobierno ya ha avisado de que esto va a ser una guerra larga. Entonces vamos a prepararnos para lo que pueda deparar este conflicto, ya que no va a ser entre las dos banderas que vemos aquí, sino que además
van a verse involucrados todos los actores importantes del mundo de una u otra forma. Por ejemplo, China ya se le ha llamado desde Estados Unidos a tratar de negociar. Hemos visto como Irán se ha metido, pero luego sale y está un poco tanteando el terreno. Estados Unidos ha entrado sin pensarlo, ha sido el que más claro ha entrado. La Liga Árabe está un poco esa decisión ambigua, ¿no? Apoyamos a nuestro hermano, realmente vamos a con el caballo ganador. Europa con ese titubeo normal, pero que al final favorece a Israel, y el resto de lo que conocíamos en la Guerra Fría como el tercer mundo, todavía algunos no se han posicionado y otros sí. En algunos casos no ha sido ninguna sorpresa, pero bueno, como vemos, es un conflicto que está moviendo al mundo entero y que va a tener unas repercusiones muy importantes, por lo tanto habrá que estar atento. Y sin más preámbulo, pues aquí cerramos esta ofensiva de Hamás explicada para que lo podáis comprender detalle a detalle, ya que ha habido muchas piezas que no encajan, y es más, no tienen por qué encajar. Y sobre todo eso, para resumirlo todo a muy grandes rasgos, ese principio, esa ofensiva que no se sabe cómo se ha dado, que no se sabe por qué ha habido estas negligencias dentro del Estado israelí. No se sabe hasta qué punto va a haber esa respuesta, pero se prevé que vaya a ser devastadora. El fin de Gaza se acerca y Cisjordania, como el último territorio de Palestina, está más que amenazado, y Israel parece que se va a imponer dentro de esta región tan hostil. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Si queréis conocer más, tenemos otros capítulos del Chiringuito Político. Tenemos también los lunes y los viernes, tanto de mercados como todo lo que es economía, con gente muy profesional que seguro que os gusta. Y pues nada, si queréis conocer más, pues y que sigamos publicando, pues dejad un like, un comentario, y bueno, aquí estamos para contaros esta clase de conflictos, que ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero bueno, así es el mundo. Así que muchas gracias y un saludo desde el Geochiringuito Político.